Anoche, fue visto en un club exclusivo de Londres, pulido, bebida en la mano, cada centímetro del aristócrata. Por la mañana, el vizconde Alberton había desaparecido en el aire, dejando atrás sin rastro sino un gemelo y un susurro. Cuando Scotland Yard se quedó desconcertado, recurrieron a un hombre que podía desbloquear cualquier misterio, Hercule Poirot. Comenzó, como lo hicieron muchas de nuestras aventuras, un artículo de periódico, un sobremarcado privado, una ceja levantada de Poirot, y el débil brillo en sus ojos que me dijo, con toda claridad, que mis planes tranquilos para la semana habían terminado por completo. En 24 horas, estábamos en un tren a Hampshire, con destino a Greystone Hall, envueltos en uno de los casos más extraños que encontramos. Aún más extraño, comenzó con una resurrección. Era una mañana húmeda, gris de abril, y me acababa de acomodar en el desayuno, los quipes y un té fuerte, cuando Poirot, en lo profundo de su copia de The Times, dio una suave exclamación. «Tienes, Hastings, mira esto. Un misterio inusualmente curioso». Me extendió el periódico con elegancia, señalando un titular vespertino. Los funcionarios locales han confirmado que un hombre desaparecido hace 30 años ha regresado. Ahora con el nombre de James Tarrant, el hombre afirma haber sufrido pérdida de memoria tras el desastre, viviendo durante décadas en el outback australiano, hasta que un descubrimiento casual restauró su identidad. La finca Titchbourne, que pasó hace mucho a su hermano menor, ahora enfrenta un desafío legal potencial. Bueno, dije, doblando el papel, esa sí que es nueva. No, no es nueva, murmuró Poirot, con los ojos brillando sutilmente, pero muy elegante. ¿Ves las posibilidades, Hastings? Un hombre regresa tras 30 años. Afirma ser quien alguna vez fue. Algunos le creen, otros no. Es una cuestión de identidad y de verdad. Pero ¿cómo puede alguien probar eso después de tanto tiempo? Poirot tocó su sien con suavidad. Siempre hay detalles, una cicatriz recordada, una frase dicha en la infancia, la forma exacta en que un hombre ata su corbata. Les petits détails. Ellos no mienten. Justo entonces, un golpe en la puerta. La señorita Lemon entró con su aire eficiente habitual y colocó un solo sobre la mesa del desayuno. «Mensajero especial», dijo. «De Hampshire». Poirot levantó una ceja, abrió el sobre y leyó la carta en su interior. Su expresión se tornó pensativa. «Es de Lady Frances Tichborne», dijo lentamente. «La madre. Me ha escrito. A ti. Ella ha leído sobre mí. Dice que hay cosas que este hombre recuerda que ningún impostor podría saber, y otras que olvida, que su hijo jamás habría olvidado. Me ruega que vaya a Titchbourne Hall y le diga si su hijo ha regresado realmente, o si está siendo engañada». Silbé suavemente. «Eso es bastante más serio de lo que pensaba». Poirot dobló la carta con cuidado. «Hastings, vamos a Hampshire. Hay un fantasma caminando en Titchbourne Hall, y tengo la intención de descubrir si está hecho de carne y sangre, o de humo y mentiras». Sentí una mezcla de curiosidad e inquietud. Supongo que no debería sorprenderme que tomes el caso, pero aún así, suena bastante fuera de lo común, incluso para ti. Poirot dio una leve sonrisa. «Hastings, lo ordinario no tiene interés para mi intelecto. Pero un misterio como este, la cuestión de la identidad, las sombras del pasado, las esperanzas y temores de una familia desgarrada por la duda, ese es exactamente el tipo de rompecabezas para el que vivo». «¿Y crees que este hombre podría ser quien dice que es?», pregunté. Poirot hizo una pausa, mirándome con esos ojos agudos e inteligentes. «Creo que solo viendo con mis propios ojos, y cuestionando con mi propia voz, podré llegar a saberlo, Hastings. Hasta entonces, todo es incertidumbre». No pude evitar sentir que este sería un caso diferente a cualquier otro, un caso que pondría a prueba los legendarios poderes de Poirot hasta sus límites. La luz de la mañana era pálida y vacilante cuando abordamos el tren temprano a Hampshire. La niebla de la ciudad aún se aferraba obstinadamente a los bordes de la estación, pero, a medida que el coche se alejaba de Londres, la niebla se disolvió, revelando un mosaico de campos y setos bajo un cielo que comenzaba a aclararse. Poirot se sentó frente a mí, la mirada fija en la ventana, pero sus pensamientos claramente en otro lugar. Por una vez, estuvo en silencio por un tiempo, lo cual tomé como una invitación para romper la tranquilidad.
Esta familia Titchborne, me aventuré. ¿Qué sabemos realmente de ellos más allá de los artículos y la carta de Lady Francis? Poirot entrelazó las manos, pensativo. Una familia orgullosa de su linaje y sus títulos, Hastings. Los Titchborne han estado enraizados durante siglos en el suelo de Hampshire. Su nombre está entrelazado con la historia del condado. Sin embargo, el orgullo puede ser una espada de doble filo. Agudiza la lealtad, pero también la sospecha. Asentí lentamente. Lady Francis me parece una mujer aferrada a la esperanza. Después de 30 años, su hijo ha regresado. Debe ser un alivio, pero también un tormento. En efecto, los deseos del corazón a menudo están en desacuerdo con la razón. La convicción de Lady Francis tiene peso, pero no es prueba. Estudié la cara reflexiva de Poirot. Y Sir George, el hermano menor, tiene todo que perder. Ah, sí. El hombre que posee ahora la finca. Tal posición genera motivo, pero también ansiedad. Su oposición a la reclamación nace de la convicción, del miedo, o de algo más oscuro. Veremos. El vagón se balanceaba suavemente mientras el tren avanzaba por el campo. Y el hombre mismo, dije. James Tarrant, o quien sea que realmente sea. Los ojos de Poirot se estrecharon ligeramente. Un hombre a la deriva entre dos mundos. Su reclamación es audaz, pero incluso la audacia puede ser la máscara de la desesperación. La verdad se encuentra escondida en algún rincón de la maraña de la memoria y del tiempo. Me encontré mirando los campos, verdes y brillantes con la renovación de la primavera, preguntándome qué sombras acechaban bajo la superficie de esa antigua casa familiar. La voz de Poirot rompió mi ensueño. Entraremos en el mundo de los Titchborne, Hastings, donde los fantasmas caminan invisibles, y las verdades esperan ser descubiertas. Levanté mi taza en un saludo silencioso. Por las pequeñas células grises. Poirot sonrió. Y por la justicia. El tren avanzó, llevándonos cada vez más cerca del misterio que nos esperaba más allá de las colinas. El viaje de Londres a Hampshire había sido largo, pero sin incidentes. Sin embargo, a medida que el tren se acercaba a la pequeña estación de campo, la atmósfera se volvió más densa, cargada de anticipación. Había observado cómo los campos pasaban de las ordenadas geometrías de los jardines suburbanos, a los pastos extendidos, salpicados de ovejas, sus vellones manchados de gris y blanco bajo un cielo que amenazaba con lluvia. La estación era poco más que una parada. Su plataforma, casi desierta, salvo por un lacayo solitario que esperaba junto a un automóvil negro. Al desembarcar, el frío de la mañana de principios de abril nos mordió el rostro, y tiré de mi abrigo más fuerte sobre los hombros. Los ojos afilados de Poirot no dejaron escapar detalle alguno. El letrero de madera desgastado de la estación, el brillo de los adoquines húmedos, el seto ordenado más allá. El tranquilo corazón de Inglaterra, murmuró. Pero en los lugares más tranquilos, añadió con suavidad, los secretos suelen esconderse más profundo. Retumbamos lentamente por un carril estrecho, bordeado de robles retorcidos, cuyas ramas nudosas parecían extenderse como dedos antiguos, intentando atrapar los suspiros del viento. El aire olía débilmente a tierra húmeda y hojas en ciernes. El primer aliento de primavera luchaba por abrirse paso a través del frío persistente. Y luego, entre la niebla cambiante, apareció Titchborne Hall, majestuosa, aunque desvaída, más un remanente de una era pasada que una casa familiar viva. Sus paredes de piedra gris estaban cubiertas de hiedra, y las altas chimeneas se alzaban como centinelas silenciosas contra el cielo nublado. Magnífico, dije, aunque una nota de melancolía tiñó mi voz. Sí, pero uno detecta el peso de los años, Hastings, respondió Poirot suavemente. La memoria del hogar se guarda tanto en la piedra como en el corazón. El carruaje se detuvo ante las grandes puertas de roble, talladas con ornamento y ostentando la cresta familiar, un escudo con 3 leones rampantes bajo el lema en prudencia, fuerza. Antes de que pudiéramos pedir asistencia, las pesadas puertas se abrieron, revelando a una mujer pequeña, de pie en el vestíbulo tenue, enmarcada por sombras, pero sin lugar a dudas, esperando por nosotros. Señor Poirot, señor Hastings, nos saludó con una voz suave pero resuelta. Bienvenidos a Titchborne Hall. Lady Francis Titchborne era menuda y encorvada por la edad, sus manos pálidas, firmemente entrelazadas frente a ella.
Su cabello gris estaba recogido en un moño severo, pero su inteligencia aguda, la misma que había percibido en sus cartas, brillaba en sus ojos, junto con una mezcla de esperanza, y algo más difícil de nombrar. Madame, Poirot hizo una reverencia cortés. Su carta transmite una situación profundamente preocupante. En ese momento, desde el extremo más lejano del vestíbulo, irrumpió un hombre alto y severo, de rasgos duros y porte autoritario. El hijo menor, Sir George Titchborne. ¿Has traído extraños a mi casa sin mi consentimiento? Su voz era helada, sus ojos centelleaban de ira. ¿Y esperas que acepte a este impostor como mi hermano? Las manos de Lady Francis temblaron ligeramente. George, por favor. Poirot levantó una mano, su voz tranquila, pero firme. Señor Titchborne, entiendo su angustia. Pero este es un asunto que exige paciencia y razón, no un juicio impulsivo. La mirada de Sir George se posó con dureza en el hombre en el centro de la controversia. ¿Razón? ¿Qué razón puede haber cuando este hombre amenaza con tomar lo que legítimamente me pertenece? La finca, el título, todo lo que mi nacimiento me ha concedido. El derecho de nacimiento, respondió Poirot con serenidad, no garantiza la verdad. Debemos buscar los hechos, sin importar cuán incómodos resulten. El aire se tensó como un hilo al borde de romperse. Los tres hombres se enfrentaban como fuerzas opuestas, atrapadas en una órbita inevitable. Lady Francis se interpuso entre ellos. «Basta», dijo con firmeza. «Sentémonos y discutamos esto con calma. Monsieur Poirot necesitará escuchar todo, tanto de mi hijo, como de aquellos que dudan de él». La casa pareció exhalar un suspiro, como si respondiera al peso de las palabras. El crujido de las viejas maderas y el lejano tic-tac de un reloj de pie acompañaban el murmullo silencioso de secretos no revelados. Mientras seguíamos a Lady Francis al salón, lancé una mirada a James Tarrant. Había dolor grabado en su expresión, un anhelo profundo, una necesidad de creer, de reclamar una vida perdida en el tiempo. El salón era una espaciosa cámara, repleta de estanterías cuyos lomos descoloridos mostraban el paso de los años. Las cortinas pesadas seguían corridas contra el frío, dejando pasar solo un tenue resplandor de la pálida luz matutina. Los muebles hablaban de una antigua grandeza. Sillas de roble talladas con tapicería gastada, un piano de cola cubierto por una tela polvorienta, y una alfombra persa desvaída extendida sobre el suelo crujiente. Lady Francis indicó un grupo de sillas cercanas a la chimenea. «Por favor, siéntense», dijo, acomodándose con un aire de dignidad fatigada. Sir George permaneció de pie junto a la ventana, con la mirada fija en los jardines, como si buscara una verdad perdida. James Tarrant se sentó aparte, su postura rígida pero desafiante, los ojos paseando entre nosotros. Poirot se aclaró la garganta y comenzó con gentil formalidad. «Madame, messieurs, les pido que compartan su perspectiva. Contadme con vuestras propias palabras la historia del regreso de este hombre». Lady Francis habló primero. Su voz mezcla de esperanza y tristeza. Cuando llegó, fue como si un fantasma hubiera cruzado la puerta. Recordaba fragmentos, pequeños detalles íntimos que ningún extraño podría saber. La rima de la guardería que mi hijo amaba, la forma en que doblaba sus cartas. Sin embargo, otras cosas escapaban. Eventos y nombres, que deberían haber sido tan familiares como la respiración. La expresión de Sir George se endureció. «Los detalles íntimos se pueden aprender, madame. ¿Pero por qué? Si este hombre es realmente mi hermano, ¿falla las pruebas más simples? No puede nombrar a los inquilinos de nuestra finca, ni recuerda las tradiciones que hemos mantenido durante generaciones». La voz de James era baja, pero inquebrantable. «El mar me arrebató más que la memoria. El tiempo en el Outback borró el resto, pero el corazón recuerda». Los dedos de Poirot se posaron bajo su barbilla. «La memoria, mes amis, es un delicado tapiz. A veces rasgado, a veces deshilachado, pero nunca perdido por completo. El trauma puede dispersar sus hilos». El labio de Sir George se curvó con escepticismo. «Y sin embargo, este tapiz es incompleto e inconsistente. ¿Cómo podemos confiar en un mosaico?» La voz de Lady Francis se quebró, con una pasión silenciosa. «Porque es todo lo que tenemos, la esperanza», y el más leve susurro del regreso de un hijo. El salón se volvió más denso con emociones enfrentadas, pena teñida de sospecha, esperanza en lucha con la desesperación.
La tensión era palpable, como un cable estirado al borde del colapso. Me incliné hacia Poirot y susurré. Hay más aquí que una simple pérdida de memoria, ¿verdad? Él asintió, los ojos entrecerrados. Hastings, los secretos yacen enterrados aquí. Secretos que aguardan ver la luz. Mientras el sol de la tarde descendía, el hogar se cerraba aún más en torno al drama que se desarrollaba, una historia de identidad, pérdida, y los frágiles hilos de verdad de una familia en ruinas. Éramos jóvenes, estúpidos. Cartas, susurros, promesas. El tipo de escándalo que ni siquiera merecería una línea en The Times, si hubiera sido el hijo menor. Pero no lo era. Poirot no dijo nada, más que asentir lentamente. Mi padre estaba furioso, y dolió a mi madre, creo. Me arreglaron para que me enviaran al extranjero. Oficialmente, para ayudar a supervisar una explotación ganadera en Victoria. No oficialmente, para que me olvidaran, hasta que el aire se despejara. ¿Tenías que navegar en el Alberta, con destino a Ciudad del Cabo y luego a Fremantle? Pregunté, manteniendo mi tono tan neutral como me fue posible. Me miró. Se incendió en el Océano Índico. Recuerdo haber despertado a los gritos, llamas en el agua. Llegué a un bote salvavidas, o tal vez me llevaron a uno. No lo recuerdo. Me desperté en una playa en Queensland. Una tripulación de buscadores de perlas me había encontrado, entrando y saliendo de la conciencia. ¿Habías perdido tu memoria?, preguntó Poirot. ¿Todo?, respondió él. Durante meses, no pude recordar una sola cosa. Ni un nombre, ni un hogar, ni siquiera que venía de Inglaterra. Me llamaron Jim, y se quedó. ¿Y te quedaste en Australia? Asintió. Trabajé donde podía. Ganado. Un poco de trabajo en los campos de oro de Kalgoorlie. Era bueno con los números. Eventualmente comencé a llamarme James Tarrant. Medio recordado, tal vez. Completamente inventado, quizás también. Incluso pensé en mí mismo así después de un tiempo. Fue más fácil que las preguntas. ¿Cuándo regresaron los recuerdos? Red Runner. Un lago. Un pequeño bote. El sonido de Roger, entrando por los dedos. Recordando. Regresé de la tumba, Monsieur Poirot, y esperaba que el mundo me diera la bienvenida. Ese fue mi error. Pero sé quién soy. ¿Y qué quieres?, pregunté. Su respuesta llegó sin dudarlo. La verdad. Cueste lo que cueste. Si soy Roger Tichborne, quiero que me devuelvan mi nombre. Y si no lo soy, entonces quiero saber quién soy. Poirot dio un pequeño asentimiento grave. Merci, monsieur. Eso será todo por ahora. James se puso de pie. Al girarse para irse, dudó en la puerta. Ella me cree, ¿sabe?, dijo, refiriéndose a Lady Francis. Incluso cuando finge no hacerlo. Una madre lo sabe. Y se fue. Lady Francis no se sentó de inmediato al entrar en la biblioteca. En cambio, fue directamente hacia la ventana. Se quedó allí un largo momento, de espaldas a nosotros, mirando a través de la terraza del jardín, donde los primeros brotes de glicina se enroscaban hacia la luz. Nunca pensé que viviría para verlo de nuevo, murmuró, más para sí que para nosotros. Finalmente, se volvió. Su paso era firme, pero cansado. Se sentó en el asiento que James acababa de dejar. En total, ha visto al reclamante, dijo Poirot. Y sin embargo, intervine suavemente. Lady Francis levantó la vista. Su mirada encontró la mía con una expresión mezcla de tristeza y acero. Y sin embargo, hay ausencias. Huecos. Él recuerda a su institutriz, pero olvida el nombre de nuestro viejo retriever, Júpiter, que lo seguía a todas partes. Recuerda haber caído de un roble a los 9 años, pero no la cicatriz que le dejó en la barbilla. Se tocó la suya, en señal. Poirot inclinó la cabeza. ¿Diría usted que los detalles que olvida son los que una madre recuerda más? Una leve sonrisa cruzó sus labios. Triste. Sabia. Sí, exactamente eso. Usted dijo en su carta que él sabía cosas que ningún extraño podría haber sabido, continuó Poirot. ¿Podría compartir algunas? Recordó cómo su padre pulía sus gafas antes de regañar a los niños. Incluso describió el diseño de un compartimento secreto en el antiguo escritorio de Roger. Detalles íntimos. Y, sin embargo, esos recuerdos podrían adquirirse, dijo Poirot suavemente.
Si alguien tuviera acceso a los registros del hogar, o la confianza de alguien cercano a la familia. Lady Francis asintió. No es imposible, pero ¿quién sostendría una farsa tanto tiempo? Vi el cansancio en sus ojos. El conflicto. Fuera lo que fuera, Lady Francis no era ninguna tonta. Su mente permanecía aguda, incluso bajo el velo del duelo. Dígame, madame, dijo Poirot, gentil pero con firmeza. ¿Qué sintió? ¿Realmente sintió, en el primer momento en que lo vio? Ella dudó, y por un momento, su compostura vaciló. Sentí que mi corazón se detenía, susurró. Mi Roger tenía una manera de estar de pie, con un pie girado ligeramente hacia adentro. Y este hombre lo hace igual. Sin pensarlo. El gesto de un niño, transportado a la adultez. Entonces, ¿está usted de luto por Roger, o duda de él? Preguntó Poirot, suavemente. El panelado de madera crujió, como si la misma habitación respirara. Lady Francis cerró los ojos un instante. Quiero creer. No solo por mí, sino para desterrar la culpa que he llevado todos estos años. Pero la memoria puede ser engañosa con demasiada facilidad. Madame, continuó Poirot, que la convence de que este hombre no es su hermano. Sir George se adelantó con firmeza. Es zurdo, dijo. Roger era diestro. Cercaba con la izquierda. Sí, pero escribía con la derecha. Este hombre firma con la izquierda. Poirot asintió, tomando nota. Yo, siempre atento, intervine. Pero, el trauma. Años en el extranjero. ¿No podría haberse alterado la memoria? La boca de George se tensó. Uno puede inventar una vida a partir de restos y rumores. ¿Es tan difícil imaginar que alguien lo haga? Poirot levantó una ceja. ¿Y el motivo? El patrimonio. El título. El peso de un nombre, transmitido durante siglos. ¿Cree que un hombre que ha vivido como vagabundo no se sentiría tentado por una fortuna inglesa? El silencio se estiró. Poirot lo observó con atención. ¿Y si está equivocado? Su voz era tranquila, pero deliberada. Sí, pese a su convicción, este hombre es su hermano. ¿Podría imaginárselo? Por primera vez, algo cruzó el rostro de George, una duda, quizá un destello de dolor, pero desapareció tan pronto como apareció. No puedo permitirme imaginarlo, dijo en voz baja. He llevado esta familia durante décadas, Monsieur Poirot. Hago lo que debe hacerse. Eso es todo. Poirot inclinó la cabeza. Con respeto. Merci, Monsieur Tichborne. Su sinceridad ayudará en nuestra investigación. Sin más palabras, Sir George giró sobre sus talones y salió. Sus pasos resonaron sobre el viejo suelo de madera. Solté un suspiro cuando la puerta se cerró. Ni una onza de duda en él, Poirot. Pero la mirada de Poirot permaneció fija en la puerta cerrada. No, Hastings. Pero a veces, no es la duda lo que nos extravía, sino la certeza. Él cepilló una miga del mantel. Pausa breve. Y mientras esperamos que el hilo largo sea sacado de todo el mundo, examinaremos el que está aquí. Lady Francis mencionó a 2 miembros del personal, un gobierno, la señorita Pilling, y un valet, Vaster. Tono reflexivo. El valet amargado, recordé. Ella parecía pensar que podría guardar rencor. Precisamente. Un rencor es un poderoso motivador. Puede alimentar la venganza, ciertamente, pero también puede alimentar un deseo de un tipo de justicia muy específico. Pausa leve. Comenzaremos con él. Invocando al mayordomo, un hombre rígido y anciano llamado Jennings, que había servido a la familia durante 40 años, Poirot hizo sus investigaciones. Señorita Pilling, señor, dijo Jennings, su voz una monótona baja, se retiró a Cheltenham hace algunos años. Lady Francis corresponde con ella en Navidad. Tono neutro. Él proporcionó la dirección sin problemas. ¿Y el señor Vaster? Reside en el pueblo. Número 3, Rose Cottage. Era mi predecesor, subvalet, antes de servir al viejo maestro. Se fue, difíciles fueron sus términos de salida. Lo que se les dijo, lo que les dijo, lo que le preguntó, lo solicitó. Tono incierto. Una sombra cruzó la cara del mayordomo, una red de venas rojas enojadas. ¿Te refieres al australiano, compañero? Entra. No tengo nada mejor que hacer que hablar de fantasmas. Tono agrio. Nos llevó a una sala desordenada que olía a tabaco rancio y lana húmeda.
No nos ofreció asiento, pero él mismo se hundió en un gran sillón maltratado. Sirvió al difunto Sir Reginald durante muchos años. Poirot continuó, sin inmutarse. Debes haber conocido muy bien al joven maestro Roger. Lo conocía a ambos, gruñó Bastet. Roger era el enérgico, siempre metiéndose en líos. George era el pescado frío, siempre observando, calculando. Sir George cree que este reclamante es un impostor. Intervine. Mencionó que su hermano era diestro, mientras que este hombre no lo es. Bastet resopló. Roger escribía con su mano derecha. Sí, pero el niño era inteligente. Trató de enseñarse a usar la izquierda para todo lo demás. Decía que agudizaría su mente. Esgrima, dibujo. Hasta intentó batear al cricket con la izquierda. Poirot se inclinó, los ojos brillando de interés. Interesante. Un detalle que Sir George no mencionó. George solo menciona lo que le conviene, murmuró Bastet. No podía esperar para ser el maestro de esta casa. Me despidió dentro de un mes del funeral del anciano. Dijo que estaba demasiado listo en mis maneras. La verdad es que sabía demasiado sobre sus pequeñas economías. Como desaparecía una pieza de madera de la finca sin ningún registro. No tienes amor por Sir George. Eso está claro, observó Poirot. Te complacería verlo perder la finca por un hermano devuelto. La mirada de Bastet era astuta. Me complacería ver justicia hecha. Si el hombre es Sir Roger, merece lo suyo. ¿Y has hablado con este hombre? La voz de Poirot era como la seda. Tal vez le ofreciste ayuda, algunos recuerdos para refrescar los suyos. Los ojos del viejo valet se estrecharon. No he hablado con nadie. Me mantengo para mí mismo. Pero, un hombre con una queja escucha cosas. El personal del pasillo aún habla. Dicen que el australiano sabe cosas que solo la familia sabría. ¿Cómo la verdadera razón por la que fue enviado? Preguntó Poirot suavemente. El nombre de la niña en las cocinas. Mary Denison. Bastet se congeló por una fracción de segundo. Su agarre se tensó en el brazo de su silla. No sabría sobre eso, dijo un poco demasiado rápido. No lo harías. Poirot presionó. Fue el gran escándalo de ese verano. La razón por la que Sir Reginald envió a su heredero al otro lado del mundo. Un valet tan leal como afirmas haber sido. Seguramente lo habría sabido. La cara del anciano era una máscara de resentimiento. Miró a Poirot, luego escupió. Frío hogar puedes verte. He dicho mi paz. Mientras caminábamos de regreso por el carril fangoso hacia el pasillo, sentí una sensación de triunfo. Está escondiendo algo, Poirot. Apuesto a que ha estado entrenando la reclamación todo el tiempo. Prácticamente lo admitió. Poirot, sin embargo, fue reflexivo, tocando la barbilla con su dedo enguantado. Quizás, Hastings, tal vez. Pero no es lo que dijo lo que más me interesa. Es el nombre que fingió no reconocer. Mary Denison. Pregunté, recordando el nombre de la propia historia de Terren. Hastings. Mary Denison. La misma causa del viaje de Sir Roger. Un valet tan leal como Bastet afirma haber sido habría conocido el mayor secreto de la vida de su joven maestro. Sin embargo, lo niega. Mientras tanto, James Tarrant, el hombre que Bastet supuestamente está entrenando, nos dijo su nombre libremente, sin ninguna vacilación. Pausa reflexiva. Una cosa extraña. ¿No es así? Para un hombre entrenado por un valet amargado revelar un secreto que el propio valet finge no saber. Mirada intensa. Los hilos, Hastings, no se alinean. Cambio de escena, varios días después. Un telegrama llegó a Theachborne Hall. Jennings, el mayordomo, lo trajo en una bandeja plateada, su expresión tan impenetrable como siempre. Poirot lo abrió con un movimiento de su cuchillo de fruta y leyó en silencio, la comisura de su boca torciéndose hacia arriba. «Ah», murmuró. «Nuestro buen inspector es siempre el alma de la eficiencia». «¿Noticias de Australia?», pregunté ansiosamente. Simplemente. Puso el telegrama sobre la mesa entre nosotros. Poirot, Tichborne Hall, Hampshire. Detener. Consultas realizadas con las autoridades de Queensland. Detener. Año de Alberta, confirmado. 1892. Detener. Lista de sobrevivientes, incompleta. Detener.
No hay registro de James Tarrant en campos de oro o estaciones de ganado. Detener. 1. James Tarrant navegó de Melbourne a Londres. 1921. Descripción coincide. Detener. Identidad inconfirmada. Detener. Fruncí el ceño. Entonces, Tarrant mintió sobre trabajar en Calgary. Pero alguien con ese nombre navegó a Inglaterra. Una mentira se sienta junto a una verdad como sujetalibros no coincidentes, dijo Poirot serenamente. Él confesó adoptar un nombre falso, pero no, al parecer, toda la personalidad. Sugiere un hombre que combina la invención con la experiencia. La pregunta es, ¿construyó esta identidad él mismo, o fue construida para él? Tocó el telegrama pensativamente. Este James Tarrant puede haber venido de la nada, o de la memoria de otra persona. Pero debemos volver a nuestro hilo inglés. Hastings, el gobierno, la señorita Pilling, Lady Francis, su vieja confidente. Más que eso, un gobierno es testigo de los años formativos, de los hábitos que ningún impostor podría fingir fácilmente. Ella puede mantener la llave del rompecabezas. Cambio de escena. Casa de la señorita Pilling. La casa en Cheltenham era ordenada, simétrica e inmaculadamente mantenida, más bien como la mujer misma. Ella nos saludó con una cortesía precisa, dirigiéndonos a una sala llena de antimacasa de encaje y el aroma de lavanda. Su postura era erguida, su actitud eficiente, y sus ojos, detrás de gafas de borde dorado, astutos. Lady Francis escribió para informarme sobre su visita, dijo, vertiéndote en tazas de porcelana. Es un gran cambio de eventos. Después de todos estos años, confieso que no sé qué pensar. No es una opinión lo que buscamos, mademoiselle, dijo Poirot suavemente. Solo memoria. Eras gobernanta de ambos niños. Principalmente de Roger, dijo. George siempre fue independiente. Prefería la compañía de adultos desde una edad temprana. ¿Y Roger? Su expresión se suavizó. Era vívido, imaginativo, propenso a las travesuras, pero nunca cruel. Le encantaban las historias de aventuras, la isla del tesoro, especialmente, y los acertijos. Solía establecer trampas en la guardería solo para ver si podía detectarlas. Inteligente, si bien exasperante. Poirot bebió su té y la estudió. Rápido con cifras cuando quería hacerlo. Resolvía problemas en su cabeza. Se negaba a escribir sus pasos. Su tutor desesperaba, pero sin duda tenía la chispa. ¿Y con qué mano escribía? Poirot dejó su copa delicadamente. Levantó ligeramente las cejas. Su derecha, por supuesto. ¿Solo la derecha? Preguntó Poirot suavemente. Pausa. Bueno, ahora que lo mencionas, dijo, inclinando la cabeza, hubo una fase. Debía tener unos 14 años cuando insistió en entrenar su mano izquierda, escribir, dibujar, incluso comer. Decía que era para equilibrar el cerebro. Irritó a Sir Reginald sin fin, pero Roger no sería disuadido. ¿Y marcas físicas? Tenía cicatrices, ¿recuerdas? Quizás en su rodilla. Cayó del gran roble junto al lago cuando tenía 9 años. Se abrió la rodilla izquierda. Tenía una cicatriz allí siempre. Estaba muy orgulloso de ella. En cuanto a su rostro, no recuerdo nada en la barbilla. Siempre estuve bastante atenta a tales cosas. Miré a Poirot. Lady Francis había recordado una cicatriz en la barbilla. Esta fue la segunda contradicción clara. El tono de Poirot cambió ligeramente. Hubo, entendemos, un asunto que involucró a una criada de la cocina. Mary Denison. Los labios de la señorita Pilling se apretaron. Sí. Roger se enredó. Era impulsivo, siempre liderado por el sentimiento. No era malicioso, solo tonto. Creo que sentía que ella había sido perjudicada. Le dije a Lady Francis que descartar a la niña tan abruptamente era cruel, pero que no era mi lugar para interferir. Hace una pausa. Roger lo lamentó profundamente, a su manera. Poirot se puso de pie, ofreciendo un pequeño arco apreciativo. Su memoria es admirable, mademoiselle. Pocos testigos recuerdan tan claramente, o tan desapasionadamente. Nos despedimos poco después y regresamos al auto. El tono se vuelve contemplativo. El seto se deslizó en borrones verdes, pero Poirot permaneció pensativo,
un dedo enguantado golpeando suavemente contra su barbilla. Bueno, solicité. ¿Qué haces con eso? No respondió de inmediato. Luego, tenemos un hombre que recuerda haber sido rápido con los números. Confirmado. Recuerda con precisión una caída de un árbol. También confirmado. Estas no son cosas que uno lee en las columnas de Sociedad, Hastings. Son hábitos del ser privado. Pero la cicatriz es distinta. Lady Francis recuerda una en la barbilla. La señorita Pilling, en cambio, no recuerda ninguna en el rostro, solo una en la rodilla. Una vieja gobernanta atendería tales heridas. Una madre, tal vez, recuerda solo lo que persiste en la imaginación. Fruncí el ceño. Entonces, nos ayuda. Poirot se volvió hacia mí, los ojos brillando. Nos dice esto: el conocimiento del reclamante no solo es detallado, sino selectivamente detallado. Algunas verdades, algunas ausencias, algunas conjeturas cuidadosas. Es un mosaico. O es Roger, o ha sido entrenado por alguien que conocía a Roger mejor que nadie. Entonces, ¿quién? Él sonrió, no sin cierta travesura. Esa, mon ami, es el siguiente hilo a seguir. Transición de escena. Luz de la tarde. La luz de la tarde, gentil, con lluvia velada, le daba al gran salón una calma supraterrenal, mientras nos reuníamos una vez más a la oferta de Poirot. El fuego se había consumido bajo. Las paredes parecían inclinarse más cerca, escuchando. Lady Francis, con las manos cuidadosamente dobladas para ocultar su temblor, mantenía la mirada fija en las monedas sobre la repisa. Sir George se mantuvo rígido junto a la ventana, la llamarada de desafío en su ojo ahora apagada por los días de tensión. Pausa lenta. James Tarrant, Roger para algunos, esperaba con el equilibrio inconsciente de un hombre que ha aprendido que no queda nada por confesar. Compuesto, avanzado, cada gesto deliberado, como si alineara sus piezas para un movimiento final, unir lo que se sabe y lo que solo se puede sentir. Su voz, baja y clara, cortó a través del silencio. Todos ustedes han hablado de la verdad, pero la memoria no es un tribunal, y los corazones rara vez están convencidos solo por la lógica. Sigue siendo las pequeñas células grises que exigen orden. Se volvió primero hacia Lady Francis. Madame, usted ha dicho que su hijo tenía una cicatriz en la barbilla de una caída a los 10 años. Sin embargo, la señorita Pilling, la guvernante de su hijo, no recuerda ninguna en el rostro, solo una en la rodilla izquierda, un corte que ella misma atendió después de un accidente a los 9. Poirot hizo un gesto suave hacia James. Monsieur, si es tan amable. Sin vergüenza, James se subió el pantalón y mostró la débil marca pálida sobre su rótula izquierda. Pausa tensa. Los ojos de Sir George se estrecharon, como desafiando la evidencia, incluso cuando la reconocía. Poirot continuó. La señorita Pilling recordó también un momento, a los 14 años, en que Roger insistió en entrenar su mano izquierda, para escribir, dibujar, incluso esgrimir. Lady Francis, usted recuerda la diestra de su hijo, pero tal vez son los viejos hábitos los que persisten con las madres. Sin embargo, tanto Baster, el valet, como la señorita Pilling confirmaron que el experimento del niño fue real, aunque exasperante para Sir Reginald. Permitió un momento de silencio. La importancia de estos recuerdos compartidos colgaba en el aire. Tales detalles, los hábitos de escritura, la presencia de una vieja cicatriz, se pueden aprender, sí, pero no se imprimen en las páginas de Sociedad, ni se obtienen fácilmente de los sirvientes. Son testigos solo por aquellos en el corazón de una casa. Ante esto, Lady Francis presionó una mano en sus labios. Incluso George vaciló, su certeza parpadeaba. Y entonces, Poirot entregó su carta final. Cuando llegó por primera vez, Monsieur Tarrant, usted llamó a la niña de la cocina, Mary Denison, y reveló la fuente del viejo dolor familiar. Sin embargo, Baster, el único sirviente que lo acusa, negó por completo que tal nombre se haya susurrado en esta casa. ¿Es concebible, me pregunto, que un hombre entrenado en privado exponga un escándalo tan íntimo, no deseado y sin guía? Se volvió hacia Lady Francis. Su propia carta dice que nadie fuera de la familia sabía la verdad de aquel verano infeliz. ¿Confió usted alguna vez en un sirviente? Lady Francis negó con la cabeza, en silencio.
Los ojos de Poirot se suavizaron. Por lo tanto, ofrezco esto. Un hombre puede forjar un nombre, adivinar una cicatriz, pero la forma de estar de pie, un pie girado, un gesto repentino sin estudio, y la voluntad de herirse con una vieja vergüenza que no necesita reclamar, esas cosas no se fabrican tan fácilmente. El silencio que siguió fue profundo y reverente. Fue Sir George quien finalmente lo rompió, con voz áspera. «Es un mosaico», dijo, y oí la grieta en lo que había sido granito. Pero tal vez, mi propia memoria no está menos deshilachada. Poirot me hizo a un lado, mientras la familia finalmente daba paso a una mezcla agotada de risas y lágrimas. ¿Ves, Hastings? La evidencia convence a la mente, pero solo el corazón reconoce. En cuestiones de duda, a veces, uno debe mirar. A veces, aceptar. Su voz se volvió más baja y personal. La escritura era para la madre. ¿Recuerdas la cometa verde, Hastings? Roger, esto fue para ella. No para la corte, ni siquiera para mí. El vizconde concluyó con la verdad que prevalece sobre la duda, pero los ecos de años perdidos persisten, como cicatrices olvidadas.